Yo soy Armando Reigadas y esto es Conexionistas y hoy vamos a hablar de la letra, la lectura y mecanismos para comprender más lo que es la lectura rápida. Edgar, ¿cómo estás? Armando, amigos de Conexionistas, ¿qué tal? Hoy hemos conectado con un especialista que nos va a hablar sobre el dilema que hay en el materia de aprendizaje, la competencia que existe entre la letra y la imagen. Acompáñenos. Yo soy Armando Reigadas y estos son Conexionistas, la imagen contra la letra en los mecanismos de aprendizaje. Hoy tenemos un personaje muy interesante, director del ILBEM, promotor de la lectura, sobre todo, eso es lo que mejor me cae de este entrevistado que tenemos hoy. Edgar, ¿cómo estás? Armando, ¿qué tal, amigos de Conexionistas? Pues bueno, hoy nos acompaña Héctor Arbel, un dedicado y comprometido promotor para que la gente lea, y que hoy nos va a explicar del dilema que enfrentamos ante tener la imagen, esta cultura de memes que circula por todos lados, que al parecer nos impide o nos quita ganas de leer. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos un poco de ti y por qué es que este tema te apasiona. ¿Qué tal? Gracias por interesarse en este tema, porque es una lucha un tanto cuanto quijotesca, pero desde hace ya muchísimos años, yo te diría casi 40, estoy dedicado a esta tarea de promover las conductas lectoras. Y en ese sentido, para iniciar, yo te quería poner en contexto cuál es el problema hoy de lo que llamamos conductas lectoras, ¿no? Fíjate que hace, calculo yo, 20, 25 años, que la imagen le ha ido ganando terreno a la letra impresa. Hay muchas razones, algunas de ellas relacionadas con las neurociencias, pero para poner el tema con una comprensión universal, yo te diría que en el mundo de las ciencias de la información, en el mundo de las ciencias de la comunicación, cuando el ser humano elige un medio para obtener una información o un conocimiento, es decir, cuando el ser humano elige el radio, la televisión, el periódico, el libro para obtener una información, en realidad está resolviendo una ecuación entre dos términos, que es esfuerzo contra recompensa. Es decir, la clave del mundo de la información es el esfuerzo que me exige el medio y la recompensa que se obtiene en función de ese esfuerzo. Por esa razón, si hablamos en términos futboleros, yo te diría que la imagen le gana por goleada a la letra impresa, porque el esfuerzo que te exige es mucho menor y la recompensa que se obtiene por la imagen es mucho mayor. Hay una razón neurocientífica, te decía, en el sentido de que la imagen crea lo que se llama comprensión explícita. Es decir, el acto de ver implica comprender. En cambio, la lectura requiere de un esfuerzo intelectual de abstracción, interpretación y concentración mucho mayor que el acto de ver, y muchas veces la recompensa es menor. Por esa razón, hablamos de la imagen contra la letra, porque la imagen le ha ido ganando terreno cada vez más al esfuerzo que implica de alguna manera el acto de leer. Creo que estás tocando un tema que yo no había leído o escuchado para entender lo que está ocurriendo hoy en este fenómeno de polarización. Y fíjate que al escucharte, inmediatamente me puse a pensar cómo entonces, y es una hipótesis que me gustaría explorar contigo, esta promoción de la idea premasticada, ¿no?, que nos llega a través de los medios sociales, de imágenes, por supuesto, ¿no?, memes y todas estas cosas, fake news, si lo quieres ver así, me genera la recompensa inmediata de tratar, entre comillas, o la falsa puerta de entender una realidad, y entonces cancela el diálogo. Así y creo es. que lo que estamos necesitando en estos momentos es mucho diálogo, y entonces con lo que dices, estoy pensando que si queremos dialogar, tenemos que regresar a leer. ¿Tú lo ves así? Mira, me gustaría referirme a un neurocientífico americano, Nicholas Carr. Él establece que un concepto que se estableció en un congreso en Nueva York de neurociencia, sobre uno que se habla ahora, está muy en boga, que es el fenómeno de la neuroplasticidad. Es decir,
a través de la historia de la humanidad, nuestro cerebro no ha procesado información siempre de la misma forma. Los 4 eventos que de alguna manera modificaron la forma en que nuestro cerebro fue cambiando la manera en que procesa información son los siguientes. El primero fue la medición del tiempo. Es decir, para el ser primitivo, antiguamente todo era luz u oscuridad. La posibilidad de medir el tiempo le dio al ser humano la ubicación en el tiempo. El segundo evento por el cual nuestro cerebro modificó la manera de procesar información fue la cartografía, el mapa. Antiguamente para el ser humano primitivo todo era extensión y todo era terreno. La aparición de fronteras, la medición de los terrenos, fue lo que le dio al hombre la ubicación en el espacio. El tercer evento que modifica la forma en que nuestro cerebro procesa información fue el invento de la imprenta. Tú sabes que antiguamente la lectura estaba limitada exclusivamente a los grandes sacerdotes, pero la imprenta hizo que la lectura se convirtiera en un fenómeno accesible a mucha más gente. Te cuento una anécdota. La lectura silenciosa, la lectura para sí mismo, ¿sí?, aparece recién en la Edad Media, porque antes la lectura era un proceso exclusivamente oral, en voz alta para todo el mundo. Inclusive cuando aparece este fenómeno de la lectura silenciosa, la gente que leía para sí mismo la consideraban que estaba loca, que estaba trastornada o invadida por algún demonio. Es decir, que el invento de la imprenta fue un fenómeno que cambió la manera de procesar la información. Y el cuarto evento que modifica la forma en que nuestro cerebro procesa información fue la aparición del Internet. El Internet ha cambiado la forma en que nuestro cerebro procesa información. Nos hizo a todos más impulsivos. Si quieres, después lo explicamos un poco con mayor nitidez, pero el Internet nos ha hecho a todos la forma de procesar información de manera completamente diferente. Y en ese terreno, la lectura es una de las perdedoras porque tiene adversarios mucho más atractivos que el esfuerzo que implica leer y comprender. Es escalofriante lo que estás diciendo. Escalofriante, ¿no? La imagen le gana el terreno a la letra impresa. ¿Por qué? Pues porque la gente ya no lee. Mira, hay razones muy particulares. Me gustaría comentarte algo que maneja muchos neurocientíficos, en el sentido de que el cerebro humano procesa información por 2 vías. Se llama procesamiento simultáneo o procesamiento secuenciado. ¿De qué depende de que nuestro cerebro procese información por una u otra vía? Depende de quién es el que maneja el ritmo del procesamiento informativo. Para ser más claro, cuando yo leo, ¿sí?, el ritmo del procesamiento de la información lo verifica el lector. Yo puedo leer al ritmo que puedo, me puedo detener en una palabra, puedo regresar hacia atrás, puedo releer lo que ya leí. En ese caso, el cerebro humano está procesando información de manera seriada o secuenciada. Pero cuando yo estoy viendo una película, el ritmo del procesamiento de la información lo maneja el medio, no el observador. Yo estoy viendo un programa en YouTube o en la televisión y me levanto para hacer otra cosa, el programa sigue, a mí no me espera. En ese momento el cerebro está procesando información de manera simultánea, ¿okay? No seriada ni secuenciada. Okay, ¿cuáles son las diferencias donde el ser humano genera mayor destreza o mayor habilidad en la manera de procesar información? Es decir, cuando el ser humano genera mayor habilidad en el procesamiento seriado o secuenciado, que es el que da la lectura, genera habilidad en el pensamiento reflexivo. Pero cuando mi mayor destreza reside en el procesamiento simultáneo, genera lo que se llama habilidad en el procesamiento impulsivo, en el pensamiento impulsivo. Es decir, no hablamos de la lectura por el hecho de ser simplemente tener cultura, hablamos simplemente porque de acuerdo a donde tú tengas mayor habilidad en la manera de procesar información, se generan conductas, comportamientos, formas de actuar, pensamientos diferentes. Es decir, la persona que tiene mayor destreza en el procesamiento seriado, que es el que te da la lectura, genera habilidad en el pensamiento reflexivo. Pero toda esta generación que sigue atrás de nosotros, que se crió con la imagen, tiene conductas, actitudes y procesamiento de la información esencialmente impulsivo, no reflexivo.
Seguramente nos escuchan muchos padres de familia o maestros. Te voy a dar algunos tips como consecuencia del procesamiento impulsivo de la información. Primero, los chavos, hoy día, si hablamos de esta generación que está a nivel escolar, la primera reflexión es que no tienen paciencia. Es decir, el hecho de ser impulsivo implica que la espera los desespera, aniquila lo que llamamos tradicionalmente la paciencia. En segundo lugar, un chico que tiene estas características impulsivas no tiene tolerancia a la frustración. Cualquier no le provoca un enorme desasosiego. 3, no tienen habilidad para encontrarle la solución a un problema. Si tú le planteas un problema y no encuentran la solución inmediata, directamente lo desechan. No es que van a reflexionar porque no tienen habilidad reflexiva. 4, otra característica de la generación de impulsividad sería no se saben aburrir, necesitan un estímulo permanente porque no tienen la condición del aburrimiento como parte de la vida. 5, fundamental, se aburren en clase, porque mientras que el maestro, el adulto, tiene formación en la habilidad reflexiva, los chavos tienen habilidad en el procesamiento impulsivo de esto. Voy a aterrizar esto en la vida cotidiana. Ahora que estamos todos en época de confinamiento, cuando un papá se pone a jugar videojuegos con su hijo, el chico siempre le gana al papá. Y una de las razones es porque el videojuego requiere de procesamiento impulsivo, no reflexivo. El papá quiere ver escena por escena y el chico procesa todo de manera simultánea. Por eso siempre el chico le gana al papá cuando se ponen a jugar en un videojuego, porque requiere de habilidad en el impulso, ¿no? Los que llamamos la generación pulgarcito. Viste que los chicos mueven los pulgares a una velocidad que el papá se asombra, como siempre le gana, ¿no? O sea que no es un fenómeno inocuo el hecho de tener habilidades en la manera en que nuestro cerebro procesa información. Si tú tienes habilidad en lo que es lo que te da la lectura, vas a generar conductas, actitudes y pensamientos basados en la reflexión. Y si tú tienes toda tu habilidad en el procesamiento impulsivo, que es el que te da la imagen, vas a generar conductas, pensamientos y actitudes esencialmente impulsivas. No sé si soy claro hasta aquí. La importancia que tiene la lectura en la formación de la conducta humana. Muy, muy claro. Y a lo que voy, Héctor, yo soy un lector compulsivo. Yo te hablo desde un punto de vista de que soy una persona que lee muchísimo. Y obviamente, pues tengo, y por eso te comentaba al principio que me caía muy bien la idea de una entrevista como esta. ¿Por qué? Pues porque lo que es fomentar la lectura es interesante, es bueno, es una cosa positiva para nosotros, para nuestra cultura, para nuestra sociedad, para México, para el mundo, ¿no? Pero, ahí te va mi gran pero, yo siento que este tema de que la gente no lee, la gente no se acerca a los libros, la gente no... Es algo de toda la vida, ¿no? Desde antes de Internet, desde antes de muchas otras épocas, y sobre todo teniendo en cuenta que ya teníamos pues, acceso a libros baratos, libros accesibles, etcétera, etcétera, ¿no? Yo toda la vida he oído que todo el mundo dice que no lee, que no lee, que no lee, y los que leen son muy pocos. ¿No será que estamos en la misma situación, nomás que hay alguien a quien echarle la culpa? Mira, yo reviso permanentemente las estadísticas y las encuestas sobre lo que llaman conductas lectoras. Y claro, como la lectura es una conducta socialmente aceptada como virtud, resulta que las grandes estadísticas son a veces bastante mentirosas, ¿no? Sí. Entonces, si tú lees 10 libros al año y tu compañera no lee ninguno, la estadística va a decir que cada ser humano lee 5 libros por año, ¿no? Sí, es decir, no, yo fíjate, cuando estoy platicando de las características de estas generaciones criadas con la tecnología, con los celulares, con la computadora, con el famoso Google, que ya se ha convertido en verbo, googlear, ¿no? No estoy haciendo un juicio de valor, no estoy diciendo si nosotros o los lectores compulsivos tenemos virtudes mayores que los chavos o la generación. No es un juicio de valor, no estoy diciendo que es mejor. Sí. No tengo respuesta para decirte cómo va a ser el futuro, me lo planteo, pero sí lo que me gustaría ver, porque yo esto lo veo con los alumnos nuestros en el instituto, en los colegios, hay un fenómeno de pereza intelectual que ha provocado la tecnología. Mira, una de las consecuencias marginales del tsunami tecnológico que estamos viviendo es que de alguna manera lo que ha hecho el Internet,
el famoso Google, es que ha desvalorizado el esfuerzo por acumular un conocimiento. Porque hoy día cualquiera de nosotros reemplaza el esfuerzo de acumular un conocimiento por un teclazo en la computadora, donde te da toda la respuesta que necesites sin ningún esfuerzo deliberado. Entonces, eso está creando una especie de generación que yo a veces la caracterizo como una generación de pereza intelectual. Te cuento alguna anécdota que siempre me llamó mucho la atención. No hace mucho en un colegio particular acá en la Ciudad de México, estábamos con un grupo de niños de tercero de secundaria midiendo los niveles de comprensión. Sabes que la comprensión generalmente se valora de manera objetiva a través de porcentajes. El 100% es una buena comprensión y todo lo demás son valores menores. Le digo a una niña de tercero de secundaria, ¿no? Vamos a calcular, ¿qué te gusta? 14, 15, 16 años, tercero de secundaria. Le digo, saca el 50% de 100. La respuesta fue, ¿puedo usar la calculadora? Sí. El 50% de 100. Es decir, y a nosotros los adultos, fíjate cómo nos ha impactado también en este fenómeno de pereza intelectual. Yo le preguntaría a toda la gente que nos escucha, hace 20 años, hace 15 años, cuando todavía no éramos adictos al celular, ¿cuántos números telefónicos teníamos en la memoria? Muchos. Por lo menos la familia cercana, los parientes, algunos amigos, la oficina, el trabajo. Hoy, ¿cuántos números tenemos en la memoria? Yo te diría que ninguno. A veces ni el propio. Porque da la paradoja que como uno a sí mismo no se llama. Si tú le preguntas a algún conocido de pronto, dame tu número de celular, duda porque no lo usa nunca. Él nada más recibe llamadas. Pero en realidad lo que ha provocado es que, te decía, ha desvalorizado el esfuerzo de acumular un conocimiento, ¿no? Entonces, lo que ha provocado el Internet también, en nosotros los adultos, es una dependencia de la tecnología. No estoy hablando, yo no sé, a veces me siento como un veterano hablando de que todo tiempo pasado fue mejor. No es así. Yo creo que la tecnología ha provocado unos avances enormes en esa situación, pero también ha traído consecuencias, algunas marginales, no muy deseables, ¿no? Este fenómeno de confiar más en la computadora que en lo que te dice tu reflexión o tu capacidad reflexiva. Hay un libro interesantísimo. Mira, un libro, me gustaría, hablando de lectores, recomendar a quienes les interese estos temas. Uno que a mí me parece que me resulta un libro de cabecera para empezar a interesarme en el procesamiento cerebral, se llama Mentes Superficiales. El autor es Nicholas Carr, como coche en inglés, pero con 2 R's. Mentes Superficiales. El libro impreso dice lo que el Internet ha hecho con nuestras mentes superficiales, ¿no? Este libro creo que ya se puede bajar gratis en la computadora por PDF. Se llama Superficiales o Mentes Superficiales. Y otro libro que también trabaja sobre neurociencia se llama Atrapados. Es otro libro muy interesante porque habla de cómo la tecnología ha atrapado todas las profesiones liberales. Si tú analizas, los viejos médicos acostumbraban a mirar a la cara del paciente para establecer algún inicio de diagnóstico, ¿no? Hoy día, cuando tú vas a una consulta con un médico, no saca la vista de la pantalla de la computadora, ni te mira. Bueno, así como los médicos, yo te diría que los abogados, los ingenieros, los arquitectos, todas las profesiones liberales tradicionales seguían ya más por lo que les dice la computadora que por lo que les dice su propia expertise. Mira, hay un dato bastante trágico en esto. No sé si ustedes recuerdan, en el 2011, un avión de Air France que salía con destino de Río de Janeiro a París, se vino abajo, se derrumbó matando 200 y pico de 280 pasajeros, en fin. Y lo cierto es que cuando se hizo el análisis de la caja negra del avión, fue un error humano, porque se frició la computadora del avión, le mandaba información distorsionada al piloto, y el piloto, en lugar de apoyarse en su propia expertise, su propia experiencia, creía más en la información distorsionada que le enviaba la computadora del avión, hasta que colapsó el avión. Es decir, estamos viviendo
una dependencia tecnológica que nos ha vuelto a todos perezosos intelectualmente. No sé si han leído que últimamente en Inglaterra hay una asociación de psiquiatría, de psiquiatras, que están tratando ahora un nuevo síndrome psiquiátrico que se llama lomofobia, que es losing mobile phobia, el miedo a perder el celular. Muchos pacientes tienen tanto terror de perder su celular que prácticamente viven angustiados porque toda su vida ya la tienen en una pequeña pantalla, desde sus credenciales, sus números de cuentas bancarias, sus tarjetas de crédito, todos los teléfonos. ¿Por qué? Porque tanta gente tiene miedo de perder el celular, que aquel que le pasa esa desgracia de perderlo pierde su contacto con el mundo, se queda aislado. Es decir, nos hemos vuelto tan dependientes del fenómeno tecnológico que nos ha convertido a todos, yo diría, en perezosos intelectualmente. Y quisiera ir un poquito más adelante. Mira, cuando se habla de los problemas de la educación, yo creo que uno de los grandes conflictos que plantea la educación es justamente lo que te decía del procesamiento reflexivo y el procesamiento impulsivo. Es decir, hay un conflicto de comunicación en el salón de clases, porque mientras que el maestro está entrenado en el procesamiento reflexivo, los chavos tienen habilidad en el procesamiento impulsivo. Por eso el maestro hoy tiene que recurrir tanto a la imagen en el salón de clases, más que a la palabra, o más que a la lectura. Porque los chavos entienden primero por la imagen y después por la letra. Entonces el conflicto que se plantea es un conflicto comunicacional en el salón de clases. Para hacerte más claro, cuando yo doy clases, los chavos están pensando de que yo soy un veterano que ya no sirve para nada. Y yo estoy pensando que estos son unos talibanes salvajes que me los metieron a mí en el salón para tenerlos amarrados al pupitre. O sea, hay un conflicto real de comunicación porque son características, yo diría, cerebrales distintas en la manera en que se procesa la información. Por eso los chavos se aburren en clase. Déjame regresarme, y coincidimos con el diagnóstico, y una parte de mi preocupación particular es el fenómeno colectivo que genera en la sociedad. A mí me parece que el escenario y el tablero de juego nos cambió, y yo creo que no solamente hay que repensar, hay que ponerle un alto a este individualismo formado, para mí trágicamente, de las lecturas de personas como Ayn Rand y de declaraciones como Margaret Thatcher, cuando pone al individuo en el centro y a la comunidad, al fenómeno colectivo lo desplazan, ¿no? Y sí, eso es otro cuento que habrá que... Para mí me preocupa eso. Me preocupa que lo que comentas está, desde el individuo, está generando un fenómeno colectivo de intolerancia al diálogo. Como bien dices, está generando esta conciencia impulsiva que se traduce en una actitud en donde no me interesa platicar contigo porque ya, si me aburres, olvídalo. Entonces, estoy entrenando individuos para que se alejen de la comunidad y, por lo tanto, como ha sido un planteamiento al principio, no estén dispuestos a dialogar. No veo yo, y coincidimos con el diagnóstico, es decir, lo que planteas, que vaya a haber, por lo pronto, en el corto y en el mediano plazo, algún esfuerzo importante de algo o alguien, y ese algo me refiero a alguna institución, que nos regrese al mundo de la lectura. Y entonces veo el esfuerzo que ustedes están haciendo en ILVEM, los veo como los llaneros solitarios. Como los Quijotes contra los Molinos. Sí, señor. Es decir, entonces, y además veo que hay una interpretación, yo diría que falsa, es decir, ILVEM no nos está ayudando, y esto no es un comercial, es una preocupación que tengo. No nos está ayudando, o sea, lo que ellos anuncian no es un asunto para que se vendan más libros. Es un tema para enseñarnos a reflexionar y para empezar a replantear que necesitamos hablar con el otro, a pensar en sociedad. En esta realidad, Héctor, que parece abrumante, o me parece que es abrumante, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Es decir, si esta es una problemática que está ahí, que tenemos ya generaciones formadas con estas características, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que haya más ILVEMs o para que haya más reflexiones? Pues pareciera, y no quiero ser catastrófico, pues que entonces estamos condenados. Mira, yo te decía justamente, no tengo respuesta para prever el futuro. Una de las características que te quería comentar hoy día, si tú recuerdas hace 15 años más o menos, cuando esta señora Rowling sacó Harry Potter, yo creo que hizo más por la lectura de los chicos que todas las
prédicas que venimos haciendo todos los centenares y miles de promotores de la lectura, ¿no? Generó un impulso de ventas en el libro de Harry Potter. ¿Y sabes cuándo se vino abajo la venta de Harry Potter? Con las películas. Exactamente. Claro. Te voy a decir por qué. Porque para hablar todavía sobre las diferencias entre la imagen y la letra, mira, cuando tú lees un libro, el 50% de la lectura te lo da el libro impreso, pero el otro 50% te lo da tu propia imaginación. Tú imaginas el perfil del personaje, imaginas la trama. Cuando aparece la película, que la imagen te lo da todo explícito, no sé si te pasa o le pasa a todos los oyentes, de que la gente sale y dice, me gustó la película, pero más me gustó el libro. Es decir, Claro. ¿por qué? Porque nunca coincide tu imaginación con la imagen explícita. Tu imaginación es lo que de alguna manera permite hacer de la lectura un proceso intelectual atractivo. Eso me hizo acordar una anécdota, un viejo chiste. Tú sabes que en la Cineteca Nacional se encontraron en el sótano de la Cineteca Nacional 2 ratones, y uno le dijo al otro, ¿te comiste la película? Y el otro dijo, sí, pero más me gustó el libro. Bueno, esa es la sensación que provoca el fenómeno de la imagen explícita y la imagen implícita. Ahora, la pregunta que tú haces es, ¿cómo hacer para que los chavos lean, ¿no? ¿Cómo hacer para volverlos a la reflexión? No sé si vamos a lograrlo, pero ahí entraríamos a hablar de un tema interesantísimo que son los hábitos. Por eso se habla de hábitos de lectura, ¿no? Fíjate que dentro de las teorías conductuales se dice que el hábito es la única conducta humana que se perfecciona con su sola ejecución. Es decir, cuando una persona incorpora un hábito, cada vez que ejecuta la conducta habitual lo hace con mayor eficacia. Lo voy a traer a la vida cotidiana, ¿no? El cepillarse la dentadura es un hábito. Cuando uno es chico y le enseñan a hacerlo, al cepillarse, lo hace con bastante torpeza, se te cae la pasta, no sabes cómo agarrar el cepillo. Pero en la medida en que empiezas a repetir esa conducta, cuando ya llegas a cierta edad, lo haces 2, 3 veces al día, el cepillarse la dentadura, sin pensar si quieres o no, si te gusta o no te gusta. Simplemente el hábito se caracteriza por 3 condiciones. Primero, la frecuencia. Segundo, la independencia de un acto voluntario o un acto volitivo. Es decir, la persona que tiene hábito en una conducta no se cuestiona si quiere o no. Directamente ejecuta la conducta porque el hábito tiene un gran contenido mecanicista, de conducta mecánica, ¿okay? Y el tercer aspecto del hábito es la obtención de una recompensa, es decir, una satisfacción, ¿de acuerdo? O sea, los requisitos del hábito son frecuencia, independencia de un acto voluntario o volitivo y la obtención de una recompensa. ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros como padres de familia queremos que nuestros hijos lean, hay que empezar desde temprano, ¿okay? El hábito de cepillarse la dentadura no lo arrancas cuando tu hijo tenía 18 años, lo arrancas cuando son bebés. Bueno, hay tiempos para cada cosa y para de alguna manera incentivar o de alguna manera inducir la incorporación de hábitos de lectura. Hay que pensar que los chicos tienen que empezar desde muy jovencitos, ¿no? Prácticamente desde bebés. Y ahí hay una ley universal también que dice que de padres lectores, hijos lectores. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque nosotros nunca fuimos a una escuela para ser buenos padres. Fuimos aprendiendo con el acierto y el error. Y somos expertos los padres de familia en mandarle a nuestros hijos dobles mensajes. Yo estoy viendo el partido de fútbol y le digo a mi hijo, vete a leer un rato. Ahí le estoy mandando un doble mensaje entre lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Es decir, si tus hijos no te ven leer, si en la casa no hay un espacio adecuado para que se lea, si no hay acceso fácil al hecho de leer, es muy difícil que un chico se sienta atraído por el libro. Se va a sentir siempre más atraído por los distractores que implican encender la pantalla y estar en las redes sociales, estar conectado todo el tiempo con sus amigos, en fin. Evidentemente la imagen tiene elementos mucho más atractivos que lo que implica el acto de leer. Y vaya, te digo, yo sigo asustado con todo esto que estás platicando en el sentido de, pues parece ser que no tenemos esperanza, pero pues sin embargo estamos en una época de herramientas, estamos en una época en que pues esa tecnología la podemos usar a nuestro favor. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos superar este
este bache en el que nos encontramos? Mira, a veces uno siente que está hablando como el veterano que piensa que todo tiempo pasado fue mejor. No es nuestro caso, ¿no? Ni creo que el mío, ni el de ustedes, ni toda la gente que nos escucha. No es que antiguamente o anteriormente todo el mundo se dedicaba a leer. No, para nada. Hay una frase muy simpática de Groucho Marx que dice que la televisión cumplió siempre una función muy educativa, porque cuando alguien en la sala encendía la televisión, él se iba a otro cuarto a leer. Es decir, de alguna u otra forma, yo digo que no tengo respuestas para ver cómo hacer, porque los adversarios de la lectura son demasiado atractivos para que hoy día un chico invierta sus tiempos en la lectura, ¿no? Pero sí creo que hay que empezar desde muy chico, hay que utilizar algunas trampas con los chicos muy pequeños, por ejemplo, leerles en voz alta un cuento, y cuando llegue el momento culminante del cuento, la definición, dejar el libro, o sea, con cualquier excusa, dejar el libro a la mitad o dejar la aventura sin terminar de contarla, y esperar si dejarlo al chico picado para ver si él mismo agarra el libro, o sea, utilizar de alguna manera mecanismos, pero sobre todo que te vean leer. Es decir, que los adultos, de alguna manera, esa frase bíblica de predica con el ejemplo todavía tiene vigencia, ¿no? Yo por eso siempre digo que la ley universal es que de padres lectores, hijos lectores. Pero evidentemente tenemos a veces que luchar contra muchos factores. Lo que yo te decía de esa especie de conflicto generacional que existe hoy día en el salón de clases, es que el maestro normalmente siempre tiene que ir con la imagen por delante y con la letra posterior. Por eso también hay un fenómeno de, ¿no? Cuando se habla de calidad educativa, uno analiza hoy día las preguntas que se hacen a los chavos y todo tiene que ser de una sencillez que a veces se responde más por lógica que por conocimiento. Se ha bajado el nivel de exigencia porque el maestro también lucha contra este fenómeno de pereza intelectual. El otro día me mostraba un señor algunas preguntas que le hacen a sus hijos que son realmente un disparate, ¿no? Porque preguntan, un niño al año tiene 6 dientes, ¿cuántos dientes va a tener a los 30? Si el chico hace la cuenta de la lógica de la pregunta, va a pensar que va a tener 360 dientes cuando llegue a la edad, va a tener la boca de un cocodrilo. O sea, de alguna manera hemos bajado los estándares de exigencia porque la tecnología también nos ha vuelto a todos intelectualmente perezosos. En fin, estas son conclusiones y te digo, yo me planteo las mismas dudas que nos planteamos todos los adultos. ¿Cuál es el futuro desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la información? Por eso yo siempre aclaro que no hago juicios de valor, no estoy diciendo que esto es peor o mejor, simplemente planteo cuál es la realidad de hoy día. ¿Qué es lo que pasa en la escuela? ¿Qué es lo que pasa en los colegios? ¿Qué es lo que pasa con la impulsividad de los chavos? ¿No? Lo que tú comentabas, una de las consecuencias de esta generación de impulsividad es justamente la intolerancia, porque todo necesita respuesta inmediata y como no soportan la tolerancia a la frustración, se empieza a generar un individualismo excesivo y la polarización que vemos hoy día en todo el mundo, de todos los puntos de vista, desde el punto de vista político, ideológico, social, hay una polarización muy fuerte, producto de este fenómeno del crecimiento de la impulsividad en lugar de la reflexión. El tiempo es inclemente y vamos a tener que empezar a pensar a partir de ya en volver a platicar contigo, porque fíjate que en estas discusiones que vemos en todos lados, que a mí ya la palabra me parece francamente chocante, y es que hablemos de la nueva normalidad. Ajá. Yo la verdad es que me gustaría entender si quien lo emite tiene siquiera idea de lo que está planteando. Pero en fin, en esta conversación no he encontrado en ningún sitio más que en esta plática que hemos tenido contigo ahora, y me siento muy contento por haberte escuchado, que se incorpore en este asunto de la nueva normalidad, y déjame ponerlo entre comillas y subrayado, por favor empecemos a leer. Recuperemos la lectura antes de pensar en si queremos más tecnología y si nos vamos a separar más y bla, 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 bla. Es decir, como bien dijo Armando, esto se perdió desde hace tiempo y tiene poco que ver, no, más bien se exacerba con este momento,
pero lo que he encontrado tristemente es que no está en la reflexión de nadie, o está en la reflexión de muy pocos, y esos pocos no tienen voz. Así es. Entonces, Héctor, me encantará y nos encantará en Conexionistas volverte a tener. Justamente te pongo no el reto, ¿no? sino la inquietud que tenemos en esta nueva agenda que se tenga que construir para repensar cómo le vamos a hacer en este tablero que ya nos cambió. ¿Cuál es no solamente el papel, porque coincidimos en el diagnóstico, sino qué podemos hacer para que esa voz se multiplique? Te agradezco mucho tu participación, que nos hayas regalado un poquito de tu conocimiento, ¿no? Porque me parece que hay mucho que decir y estamos en contacto, Héctor. Ok. Yo, para terminar, te diría que hay que reconquistar algunos valores tradicionales que nos van a hacer bien a todos, ¿no? Yo siempre digo que los valores hoy día para el común es que todo el mundo quiere ser rico, famoso y sin esfuerzo. O sea que la clave está en el sin esfuerzo. Exacto. Por eso hay que retomar algunos valores tradicionales que hagan que las neuronas trabajen más. Exactamente. Héctor, ¿cómo conectamos contigo? Mira, nosotros tenemos un sitio que se llama ilben.internacional.com. Ilben con B chica, IL, B chica, EM, punto, internacional. Todos los días, ahora que estamos en cuarentena, yo estoy haciendo pláticas para explicar estas cuestiones con padres de familia, con chicos que están estudiando. También aprovechando la tecnología, no nos vamos a quedar al margen, nos conectamos a través de videoconferencia y damos pláticas todos los días a diferentes horarios. Por eso sería interesante que la gente que nos está escuchando nos busque por la vía de ilben.internacional.com o Ilben México, es igual, ILB chica EM, Ilben México, y ahí estamos todos los días con esta prédica en favor de la lectura. Perfecto. Yo les agradezco mucho el tiempo que le dedicaron a este tema porque no es un tema muy comercial. Tú sabes que hace más de 20 años Editorial Diana me publicó un libro que se llamaba Leer es divertido, que era una guía para padres de familia para incentivar hábitos de lectura. Bueno, Diana ya desapareció como editorial, después el Grupo Planeta, pero sí, la primera edición fue un tiraje de 3.000 libros que se vendieron rápido y después fue disminuyendo con el tiempo. Yo siempre digo que en lugar de poner leer es divertido, tendría que haberle puesto hágase rico leyendo o ¿sí? Claro. Cómo adelgazar leyendo, que es otro de los... Bueno, pues ahí está otra provocación, Héctor, pues empieza a escribir, aunque sea, digamos, media cuartilla y públicala y ponle ese título y luego ya después vemos cómo le cambiamos el contenido. Muchas gracias, Héctor. El famoso clickbait. Un gusto estar con ustedes. Al contrario, muchas gracias a ti. Y conexionistas, recuerden, pueden conectar con nosotros a través de Twitter en @conexionistasmx, en Facebook, /conexionistasmx, o búscanos en YouTube. Nuestro canal es Conexionistas México. Todos estos podcasts los puedes encontrar en Spotify y en iVoox. Y la música que estamos oyendo de fondo es de Alejandro Saborit. Su canal de YouTube se llama igual que él, Alejandro Saborit. El diseño es de Sofía Reynoso. A ella la encuentran en Facebook, Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Yo soy Armando Reigadas. Muchas gracias.